Levantamiento sería toda aquella actividad donde estemos obteniendo información de campo o de terreno, y normalmente el objetivo del levantamiento es representarlo después en un plano. Normalmente digo, pues no siempre un levantamiento busca eso, pero muchas veces, la mayoría de las veces sí. En el levantamiento vamos a hacer mediciones angulares, que es medir un ángulo, que puede ser un ángulo horizontal, que sería aquel entre dos líneas horizontales. O sea, todo ángulo necesita dos líneas que se junten en un punto. O sea, si son paralelas no hay un ángulo. Entonces, eh, el ángulo horizontal sería cuando las dos líneas están separadas horizontalmente. En este caso sería el ángulo que se mide desde el norte, que sería la línea de referencia, o la línea cero sería el norte, y la línea que nosotros estamos estudiando o analizando, que puede ser límite de un lote, que puede ser un límite, un alambrado, que puede ser un edificio, esa línea que nos interesa, ¿qué ángulo tiene con respecto a la línea que va hacia el norte? Eso sería el ángulo horizontal. El ángulo vertical sería una línea que ángulo forma con respecto a la horizontal. La línea horizontal sería aquella línea que se puede llamar de nivel o donde no hay ninguna inclinación. Entonces, el ángulo que se forma de una línea con respecto a la horizontal sería el ángulo vertical, que también se lo conoce como pendiente o inclinación. La inclinación, normalmente el término pendiente alude cuando hablamos del suelo natural, es la pendiente, y por ahí el término inclinación es un poco más amplio, se puede usar para una rampa o para un piso, para lo que fuere. Después también realizaremos mediciones de distancia en la topografía. Las distancias, básicamente también hablamos de dos. La distancia horizontal, que es aquella distancia medida entre dos puntos sin inclinación, por más que el terreno entre esos puntos tenga inclinación, pero que la medición se haga en forma horizontal. Y la distancia del terreno, que sería aquella distancia medida en forma paralela al terreno. O sea, ¿por qué paralela? Aquí hay una explicación que es que si fuese un piso inclinado, yo puedo tirar la cinta métrica sobre el piso y medirlo. Pero en un suelo normalmente hay irregularidades de suelo, hay vegetación que molesta, entonces si quiero medir directamente en el suelo va a ser prácticamente imposible, mientras que si yo hago de forma paralela, o sea, mido en un punto, levanto un metro la cinta y en la otra punta levanto también un metro, estaría midiendo una distancia equivalente a la que tendría el suelo. Después tenemos mediciones de superficies o de áreas. O sea, qué superficie o qué área tiene, por ejemplo, un cultivo, un corral, un lote. Esto se puede hacer de forma directa en el terreno, directamente medir en el terreno, o se puede hacer de forma indirecta, o sea, representar en un plano y después medirlo, o usar un plano que ya exista y medir en ese plano. Normalmente los métodos directos requieren algún instrumento que haga una medición. Lo más común son los navegadores GPS o aplicaciones que usen GPS en los celulares o teléfonos móviles. Y la medición del plano normalmente sale de mediciones con otros instrumentos, una representación gráfica que la tenemos acá abajo y luego algún método que se aplique sobre ese plano. Y la representación en los planos básicamente necesita de una escala. O sea, una escala es una relación que se aplica cuando aquello que voy a representar es más grande que la hoja en la que la quiero, o el papel en el que quiero dibujar. Eh, Claramente la mayoría de las situaciones en la actividad agropecuaria y forestal van a dar mediciones que son más grandes que la superficie donde quiero representar. O sea, si yo pienso en un corral de animales, si pienso en un cultivo, un yerbal, una plantación de pinos, si pienso en un lote, siempre va a ser más grande. Entonces la escala es reducir eso. Por ejemplo, puedo decir, bueno, si reduzco en 100 veces, voy a poder dibujarlo en una hoja. Entonces la escala sería 1 en 100. O sea, una unidad de mi plano, 100 unidades del terreno. Bien, la situación que normalmente se da en la topografía o en las mediciones, bueno, el terreno no va a ser exactamente este. Bueno, alguna situación les puede tocar trabajar en un desierto, pero por lo general no.
Pero lo que hacemos es mediciones entre puntos. O sea, por más que una línea sea curva, o sea, si yo pienso en un arroyo, por ejemplo, y quiero medir un lote que llega hasta el arroyo, las curvas normalmente se trabajan como pequeños segmentos rectos que se van, puros pedacitos de línea recta, van formando después, o sea, cada uno va tomando una dirección distinta hasta formar la curva. Entonces siempre la base va a ser el punto y la unión de dos puntos va a ser una línea. Entonces, por ejemplo, acá tengo tres puntos, A, B y C. Si yo mido la distancia que hay entre A y B, voy a obtener un valor de distancia que puedo medir. También puedo medir la distancia que hay entre A y C. Sería una medida lineal. Pero además tengo que en la situación lo que va a pasar es que por lo general hay una diferencia de altura entre A y B. O sea, porque no están en la misma altura, solo que el terreno sea perfectamente plano, va a haber una diferencia de altura. Esa diferencia de altura, también en este caso, se produce en A y C, solo que es más chica porque el terreno acá es más plano que acá. Esa diferencia de altura con respecto a cómo se mide, o sea, o cómo se determina con respecto a la horizontal, o sea, hay una línea horizontal que normalmente no se ve, que es imaginaria, eh, que en base a eso yo voy a tener una diferencia de altura entre A y B. Y queda representado un triángulo entre la línea directa entre A y B, entre la horizontal y la diferencia de altura. Entonces, por eso también van a ver que muchas de las cuestiones se resuelven por medio de la trigonometría. Pero todavía me está quedando cómo determino yo la dirección en que va la línea esta, digamos, o sea, la dirección que hay entre A y B. Porque si yo estoy haciendo un levantamiento y para representar un mapa, necesito saber hacia dónde va exactamente, si va para acá o para acá, va a ser distinto. Y si yo estoy leyendo un mapa y quiero ir a buscar en el terreno el límite de ese lote o ese cultivo o quiero marcar porque está planificado, necesito saber, bueno, la tercera medición o el tercer dato sería el ángulo que existe desde el norte a esa línea, que en realidad vamos a usar la horizontal porque el norte es horizontal también. Y se usa el norte porque es una referencia universal. En cualquier parte del mundo, con una brújula o con algún instrumento que capte el campo magnético terrestre, se puede saber dónde está el norte. Y el ángulo se mide en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Ese sería el ángulo que hay entre la línea AB y nuestro norte. Y ahora, en la línea AC, que por lo general hay una tendencia a confundirse y medir este ángulo porque es el ángulo más fácil de ver, en realidad, por definición, lo que hay que medir es siempre el ángulo en el sentido de las agujas del reloj. O sea, partimos desde el norte y todo este ángulo sería el ángulo que tenemos desde el norte a la línea AC. Esos serían principalmente las mediciones y los datos que vamos a obtener en cualquier relevamiento topográfico. Ahora, si cambiamos el lenguaje al lenguaje específico de la topografía, quedaría así. El ángulo que había desde el norte hasta la línea AB sería el azimut AB, que también se puede escribir azimut con Z, está aceptado. El ángulo que había desde el norte hasta la línea AC sería el azimut de AC. La medición directa entre el punto A y B sería la distancia del terreno AB, dt, es la sigla que se va a usar. La diferencia de altura sería la diferencia de elevación, que vamos a estar usando la sigla DE. Y la distancia horizontal sería la que era la línea horizontal. La medida que tiene esa línea sería nuestra distancia horizontal AB, que vamos a estar representando con DH. Lo que vamos a ver ahora es forma individual las distintas mediciones que veníamos mencionando en las diapositivas anteriores. Vamos a empezar por el azimut, que se puede, como les decía, escribir con C o con Z, y que es el ángulo que es medido en forma horizontal con respecto al norte. Bueno, acá estamos viendo
el norte, que sería la línea punteada, esta que vemos acá proyectada en el terreno, en base a los puntos cardinales que estarían expresados acá, que en el terreno, en la práctica, están dados por la brújula. O sea, la persona que va a indicar el azimut o medir el azimut, en este caso está indicando para que otra persona lo marque, pero también otra opción es medir el azimut de esta línea AB que está marcada acá. La persona que va a medir o indicar el azimut necesita contar con un instrumento que normalmente es una brújula o algún otro instrumento que se base en los campos magnéticos terrestres para conocer dónde se encuentra el norte, que sería la referencia cero. Y el ángulo medido desde el norte a la línea de interés, a la línea que estamos midiendo o marcando, sería nuestro azimut. El azimut se mide, como ya mencioné, con brújula. Y la forma en que se mide es en el sentido horario, o sea, como se mueven las agujas de reloj. El 0 está en el norte y va aumentando el valor hacia el este, sur, oeste, hasta llegar a los 360 grados, que sería nuevamente el norte. La otra medición, o el otro dato que veíamos en las presentaciones anteriores, que se obtiene del terreno, es la pendiente, que también se puede decir que es la inclinación que tiene el terreno. En este caso estaría representado por el ángulo que forma la línea del terreno, que como el terreno es irregular, en este caso está representado por una línea recta punteada que más o menos acompaña al terreno. El terreno nunca, o prácticamente nunca, va a ser recto, digamos, en la línea que vamos a medir, o plano, sino que va a tener irregularidades. Por lo tanto, el ángulo de pendiente se va a medir con respecto a una línea que se traza que más o menos lleve la inclinación que tiene el terreno, y se mide con respecto a la línea horizontal. Ese ángulo formado es la pendiente o la inclinación que tiene el terreno. El ángulo normalmente se mide en grados, pero también se mide en porcentaje. Y en realidad, cuando se habla de la pendiente que tiene un terreno en el uso general, ya no hablamos de ángulos, sino de porcentaje. Y después veremos, más adelante veremos en detalle cómo se calcula y qué significa un porcentaje de pendiente. Y en el ángulo es, como les decía, ya es vertical con respecto a la horizontal. O sea, se mide en forma vertical con respecto a la horizontal y se mide con un aparatito que es el clinómetro. En la imagen acá, como verán, al ser de la misma marca que la brújula que vimos anteriormente, la carcasa del aparato es prácticamente idéntica, pero este aparato trabaja así, parado, de canto, digamos, en forma vertical, mientras que la brújula se lo usa de plano, en forma horizontal, y si bien es similar, el principio en el que se basa es totalmente otro. En este simplemente, esta rueda que vemos internamente tiene una zona más pesada en la parte inferior, por lo tanto hace que siempre esa parte quede en la línea vertical. Por lo tanto, al mover nosotros la mira, mirar hacia arriba o hacia abajo, nos va a estar indicando en qué ángulo estamos midiendo. Las mediciones de distancia que habíamos mencionado serían dos: la distancia horizontal y la distancia del terreno. Estas distancias se pueden medir ambas, o se puede medir una y con el dato de la pendiente, que sería el ángulo este, podemos hacer un cálculo trigonométrico. O sea, si esto, como estamos viendo, es un triángulo que tiene tres lados. Un lado es la distancia horizontal, un lado es la distancia de nuestro terreno y otro lado sería la diferencia de elevación que tenemos. Y el ángulo sería la pendiente. Por lo tanto, con un lado y un ángulo podemos calcular cualquiera de los otros lados, o con dos lados también podemos calcular un tercer lado, o podemos calcular el ángulo de la pendiente. Entonces, por lo general no se miden ambas distancias, sino que se mide una y el ángulo y se calcula la otra. Como vemos aquí, medir la distancia del terreno, que sería esta línea punteada que vemos de aquí debajo, en muchas situaciones se va a complicar en esta forma como está acá graficado. O sea, no podemos poner una cinta si hay, en este caso son dos matas de pasto, pero normalmente ahí puede haber mucho más vegetación que va a dificultar la medición.
Por lo tanto, esa medición se va a realizar en forma paralela al terreno. Y para hacer una línea paralela al terreno vamos a usar algún elemento, el más común, más usado en topografía son los jalones, que son estas varas o caños que están pintados en tramos de colores. Normalmente cada tramo es de 25 centímetros, que nos permite estimar o conocer en qué lugar estoy a la misma distancia del terreno acá que acá. Entonces acá, como ustedes verán, estoy 4 tramos más arriba, o sea, 2 tramos blancos y 2 tramos rojos. Ahí parto la medición y voy a medir mi distancia otra vez al mismo lugar, o sea, 4 tramos más arriba con respecto al suelo, que sería lo que me va a garantizar que la altura que hay aquí en este punto, desde mi medición, sea la misma altura que hay aquí. Entonces, al haber la misma altura en las dos puntas, esta línea va a ser paralela al suelo, o paralela a una proyección que va a tener el suelo, porque como les decía, nunca el suelo es una línea recta, entonces nosotros vamos a estar trazando una recta que va a ser aproximadamente paralela a la línea del suelo, y esa línea, la medida de esa línea sería nuestra distancia de terreno. O sea, que en la práctica nunca vamos a estar trabajando sobre la superficie directamente del terreno, sino que vamos a estar trabajando elevado, pero de forma paralela, o sea, con algún elemento que nos garantice que la distancia que tengo entre mi punto de medición y el suelo en un lado sea la misma distancia que tengo entre el suelo y mi punto de medición en el otro lado.